Perfecto. Entonces iniciamos. La hiperbilirubinemia, chicos, o ictericia neonatal, pues es un capítulo bastante importante, ¿no? Justo conversábamos el día de hoy en la práctica con algunos de sus compañeros, y bueno, es uno de los motivos de consulta ambulatoria, pues bastante frecuente, ¿no? De todas maneras, ustedes en su internado y más aún en su salud van a encontrarse con niños ictéricos, ¿no? Probablemente los padres le refieran como el color amarillo de la piel y de las mucosas y acudan preocupados, ¿no? Por este tipo de características clínicas en sus recién nacidos, ¿cierto? Entonces es bastante importante que ustedes le presten atención a este tema a fin de que ustedes puedan diagnosticar oportunamente, ¿verdad? O desde reconocer los signos de alarma, explicar los signos de alarma a los padres para que puedan acudir oportunamente, ustedes puedan dar un diagnóstico efectivo y el tratamiento adecuado, ¿no? Ya sea una exsanguinotransfusión o una fototerapia, que es lo más común, ¿no? Entonces, dependiendo de ello, el manejo que ustedes le vayan a dar, ¿no? Como saben, ictericia viene a ser un signo clínico, sin embargo, el término hiperbilirubinemia ya viene a ser un parámetro bioquímico, ¿cierto? En cuanto a la incidencia, en recién nacidos a término se habla que la incidencia puede llegar incluso a un 60%, mientras que en los prematuros pues aumenta, ¿no? No solo en los prematuros, sino también en los recién nacidos con bajo peso al nacer. También la incidencia pues aumenta, es un 80%. Es por ello que nuestra población, pues a la que atendemos frecuentemente con métodos de fototerapia o sanguinotransfusión, van a ser generalmente prematuros, ¿verdad? Hay ciertas condiciones que van a aumentar pues, la incidencia de la ictericia neonatal. Dentro de ellos, la lactancia materna, probablemente, ¿no? La leche materna, es decir, ¿no? Hay unas teorías, perdón, hay unas hipótesis que aún pues están estudiando con respecto a que la leche materna también puede ser causa de ictericia, ¿verdad? El alta precoz, muchas veces por la demanda o por la falta de camas, ¿no? La poca disponibilidad de estas, pues genera que nosotros realicemos altas precoces, ¿no? Conversábamos en la práctica que la mayoría de pacientes, en la mayoría de instituciones, tanto de salud como el MINSA, ¿no? Las pacientes que dan a luz por cesárea, pues el alta generalmente es a las 48 horas junto a sus neonatos, ¿verdad? Y los partos eutóxicos o los partos vaginales generalmente son a las 24 horas. Pero cuando existe una pues, demanda bastante importante de este tipo de pacientes, pues nosotros damos altas precoces, ¿no? Al dar el alta precoz, nosotros no identificamos, por ejemplo, una ictericia antes de las 24 horas de vida, que puede ser, pues, letal en los recién nacidos, ¿no? Pues una ictericia patológica, ya vamos a conversar más adelante en cómo se clasifican las ictericias. Entonces, el dar alta precoz, pues no nos permite orientar a los padres en cuanto a los signos de alarma, no nos permite diagnosticar oportunamente aquellas ictericias patológicas. Y bueno, la prematuridad, como ya lo mencionamos hace un inicio, pues aumenta la incidencia, pues, de padecer de ictericia neonatal, ¿cierto? Este es un estudio publicado en el Pediatrics en el año 2013, ¿no? Para estudiar cuáles son las causas de readmisión o de reingreso hospitalario de los recién nacidos, ¿cierto? Con una población de 5.308 recién nacidos, pues se encontró que la ictericia, pues, representa la segunda causa de readmisión o de reingreso hospitalario, ¿cierto? Y dentro de esta ictericia, pues encontramos, ¿no? En la segunda tabla, ¿verdad? Que este reingreso hospitalario generalmente, pues se ha producido en la primera semana de vida, ¿verdad? Con 1.684 readmisiones o reingresos de estos neonatos, ¿cierto? En primer lugar, encontramos como causas de reingreso hospitalario problemas de alimentación, ¿verdad? Y bueno, y en segundo lugar, pues la ictericia. ¿No? Entonces hay que preocuparnos bastante por este capítulo, ¿no? En vista de que es bastante frecuente, bastante común, y nosotros pues tenemos que estar muy capacitados para diagnosticar y tratar este tipo de patologías, ¿verdad? La ictericia se define como el color amarillo de la piel y mucosa, ¿verdad? Ocasionado por el aumento de la bilirrubina sérica. Clínicamente se observa cuando el neonato pues sobrepasa los 5 miligramos por decilitro
Es lo que nosotros encontramos, pues chicos, en la práctica siempre hablamos de que una ictericia siempre es evaluable clínicamente cuando los valores de bilirrubina sobrepasan los 5 miligramos por decilitro. ¿Bien? Ya. Entonces, nosotros, pues, cuando tengamos ya evidencia clínica de ictericia, vamos, pues, a dosar las bilirrubinas a fin de que podamos tener un parámetro bioquímico y decidir de acuerdo a ello cuál es la terapia que le vamos a brindar a nuestro recién nacido, ¿verdad? La mayoría hablamos de que las hiperbilirrubinemias, por ejemplo, si son bajas estas, ¿no? Si la bilirrubina está en bajas concentraciones, incluso pueden tener efectos antioxidantes, ¿no? Entonces, resulta beneficioso. Por ello, no debería ser tratado siempre, ¿no? Sobre todo se tratan aquellas bilirrubinas que son importantes. En cualquier etapa de la vida, la hiperbilirrubinemia es patológico, ¿verdad? Mientras que en los neonatos, pues incluso puede ser fisiológico. Ya vamos a conversar más adelante el por qué la ictericia es natural o fisiológica en los recién nacidos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si esta bilirrubina, por el contrario, sobrepasa los rangos fisiológicos, ¿no? Y llega a niveles tan altos que puede ser neurotóxico, ¿verdad? Con una afectación grave ya del sistema nervioso central y generalmente puede producir incluso efectos irreversibles en la salud de los pequeños, ¿no? Como por ejemplo una parálisis cerebral infantil y bastantes secuelas pues que pueden generar muchísimo daño a nuestros bebés, ¿no? Para poder entender un poco sobre cómo es que se produce la ictericia. Más adelante vamos a hablar de la ictericia patológica o de la ictericia fisiológica. Entonces, hay que entender un poco sobre el metabolismo de las bilirrubinas, ¿verdad? En esto ustedes pues están expertos, ¿verdad? Han llevado hace poco fisiología y vemos pues que la bilirrubina deriva pues primero del catabolismo de los eritrocitos, ¿no? El 75% de la bilirrubina deriva de este catabolismo de los eritrocitos, ¿verdad? Y un 25% deriva pues de la degradación de otras proteínas, ¿no? Los eritrocitos liberan este factor EN, ¿no? Este factor EN a través de la enzima hemoxigenasa, pues libera monóxido de carbono y hierro. Y por otro lado, biliverdina, ¿verdad? Luego, esta biliverdina, por acción de otra enzima importante, así como la hemoxigenasa, la biliverdina reductasa, pues transforma esta biliverdina en bilirrubina indirecta. Esta bilirrubina es una bilirrubina indirecta, es una bilirrubina libre, que por sí sola, pues chicos, no puede ser transportada al torrente sanguíneo. Entonces, necesita de la albúmina para poder ser transportada. Es aquí que entra a tallar esta proteína, ¿verdad? Para poder transportarla y atravesar la membrana plasmática del hepatocito, donde gracias a las ligandinas, tanto las ligandinas X y Y, ¿verdad? Van a poder ser captadas, ¿verdad? Captadas para luego pasar por un proceso de conjugación, ¿no? Entonces, luego estas, en el retículo endoplasmático liso, se va a conjugar, ¿cierto? Entonces se va a formar la bilirrubina indirecta o la bilirrubina libre, gracias a una enzima denominada UDP, glucoroniltransferasa, va a hacer se va a conjugar y se va a transformar en una bilirrubina conjugada, ¿verdad? Entonces, no olvidar por favor chicos que esta enzima, la UDP glucoroniltransferasa, es la que produce pues este cambio de bilirrubina indirecta a bilirrubina directa o bilirrubina no conjugada a bilirrubina conjugada, ¿cierto? Y luego, ¿no? Va a ser eliminada a nivel intestinal a través de los canalículos biliares, ¿verdad? Y aquí en los canalículos biliares
pues esté, ya sea por la microbiota o por la beta-glucuronidasa, cierta parte de esto, pues de esta bilirrubina conjugada, nuevamente va a pasar por todo el proceso, nuevamente, de metabolismo de las bilirrubinas, es decir, una parte de la bilirrubina, una parte de la bilirrubina conjugada, nuevamente va a ser metabolizada. Recuerden que va a ser gracias a la beta-glucuronidasa y pues, a la microbiota intestinal, ¿cierto? Mientras que otra parte va a ser eliminada a través de la orina como urobilinógeno, a través de las heces como estercobilina, ¿verdad? Y es así pues que se produce todo este proceso de degradación de la bilirrubina, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes entiendan este metabolismo de las bilirrubinas porque así van a entender el por qué la bilirrubina, pues, el por qué la hiperbilirrubinemia puede ser fisiológica en los recién nacidos, ¿verdad? Recuerden que el tiempo de vida media de los eritrocitos también tiene mucho que ver aquí, ¿verdad? El grupo los recién nacidos tienen mayor masa eritrocitaria, por lo tanto, hay más grupo en que metabolizar, ¿cierto, chicos? Entonces, acá vamos a ver un resumen, ¿no? De, como les mencioné hace un momento, de por qué se produce la ictericia fisiológica, ¿no? Los recién nacidos tienen mayor producción de glóbulos rojos, desde ya, ¿no? En comparación con el adulto, los recién nacidos tienen mayor producción de glóbulos rojos, ¿verdad? Hay un déficit en el transporte. Acuérdense también, olvidé mencionarles en la tabla anterior, que la albúmina se encuentra disminuida en el recién nacido, más aún en los pacientes prematuros, ¿no? Se encuentra disminuida, por lo tanto, se verá afectado el transporte, ¿verdad? Hay menor captación y conjugación. Al haber menor captación, hay que saber también que los recién nacidos, pues las ligandinas, recuerdan que les mencioné en la presentación anterior, las ligandinas X y Y, pues no funcionan al 100% en estos recién nacidos, en estos neonatos, funcionan entre un 60-70%, entonces también vamos a ver alteración en la captación y más aún la conjugación porque también la UDP glucuroniltransferasa se encuentran disminuidas en los neonatos, por lo tanto también existen alteraciones en la conjugación, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la producción, esto se resume en el mayor catabolismo de los eritrocitos, en el retículo endoplasmático, ¿verdad? El transporte, como les mencioné, hay menor porcentaje de albúmina, la captación igual, la conjugación también, la UDP glucoroniltransferasa en el hepatocito se encuentra disminuida, ¿verdad? Y otro de los aportes que hay que agregar aquí es el tiempo de sobrevida de los glóbulos rojos. Recuerden, por ejemplo, chicos, que en el adulto es de 120 días, mientras que en el neonato es menor, ¿no? Se habla de 80, de 90, y más aún si es prematuro, ¿no? El tiempo de vida aún es menor todavía, ¿no? Las situaciones como el ayuno prolongado, la ingesta oral disminuida o la escasa flora intestinal también producen mayor circulación enterohepática, por lo tanto, mayor metabolismo de las bilirrubinas, ¿verdad? Y es así, pues, como es así que la bilirrubina, pues, puede aumentar de manera fisiológica en los neonatos por las distintas características fisiológicas que se producen en los neonatos, ¿verdad? Con respecto a la clasificación de la hiperbilirubinemia neonatal, hablamos de un incremento en la producción de la bilirrubina. Toda esta clasificación está hecha en base al metabolismo de la bilirrubina. Hablemos primero con respecto al incremento de la producción de la bilirrubina. Acá pueden haber causas hemolíticas y causas no hemolíticas. Dentro de las causas hemolíticas tenemos la incompatibilidad por factor RH, ABO, ¿verdad? Efectos enzimáticos de los eritrocitos, como por ejemplo la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, o la deficiencia de piruvato sinasa o la porfiria eritropoyética, ¿verdad? Defectos estructurales de los eritrocitos, como por ejemplo la enterocitosis, la administración de fármacos a la madre, como la oxitocina, por ejemplo, las penicilinas, las infecciones, las sepsis neonatales están consideradas como causas hemolíticas, ¿verdad? Y dentro de las causas no hemolíticas tenemos, por ejemplo, por extravasación sanguínea, lo que ustedes han visto muy comúnmente en la práctica, la formación de cefalomatomas, ¿verdad? Las hemorragias, las policitemias, el aumento de la circulación enterohepática, ¿verdad? Todas estas situaciones, ¿ya?
Bueno, y con respecto a la segunda parte que viene a estar disminución en la captación y conjugación hepática, recuerden que esta clasificación está hecha en base a todas las fases del metabolismo de la bilirrubina, ¿verdad? A la producción, al transporte, a la captación, a la conjugación y a la eliminación de la misma. Estamos a nivel de la disminución en la captación y conjugación hepática. Acá tenemos ictericia fisiológica, síndrome de Hilbert, Crigler-Najjar, ¿verdad? El hipotiroidismo, hipopituitarismo, ¿verdad? O la dificultad de eliminación disminuida de la bilirrubina. Tenemos nosotros, por ejemplo, dentro de esta parte de la clasificación con respecto a la eliminación disminuida de bilirrubina, las infecciones, obstrucción biliar, problemas metabólicos, anomalías cromosómicas y drogas como por ejemplo la acetaminofén, ¿verdad? Dentro de las manifestaciones clínicas, pues ustedes ya las han podido ver en las prácticas, ¿verdad? Casi todos han tenido la oportunidad de acudir a una clase práctica y han visto que la ictericia pues, es bastante común, ¿no? Hoy día con el grupo que asistió, ¿no? De manera voluntaria, pues hemos podido ver como 4 o 5 casos de ictericia neonatal, ¿verdad? Algunos más severos que otros, y como ven, pues lo característico es el color amarillo de la piel, algunos ya comprometen las mucosas, las escleras, ¿verdad? Líquido cefalorraquídeo, incluso las lágrimas y la saliva, ¿verdad? Y la ictericia, pues, es progresiva, la progresión es cefalocaudal, ¿verdad? Entonces, es así como nosotros vamos evaluando a través de la digitopresión en la región frontal o en el esternón o en el tórax, ¿verdad? Vamos haciendo digitopresión y vamos observando la intensidad y el compromiso de la ictericia, ¿verdad? Entonces, es importante también evaluar, aparte del color de la piel, ¿no? Asociar algunas otras características clínicas, ¿no? Que pueden estar relacionadas a la anemia, ¿verdad? No olvidar que la evaluación tiene que ser, pues, en un ambiente bastante iluminado y de preferencia con la luz del día, ¿cierto? A fin de que mi recién nacido, pues, no exista confusión en el diagnóstico, que la luz, ¿no? Pueda darme la impresión de que está amarillo cuando no lo es. Es más, la ropa amarilla también, evitar ropa amarilla, porque eso también pueden generar distracciones o dar una mala idea del color de la piel, ¿verdad? Hay que valorar dentro del examen físico, el tamaño del vaso, ¿verdad? Si hay hepatomegalia o no, si hay esplenomegalia, ¿verdad? Si hay esplenomegalia, por ejemplo, nos hará sospechar de repente de algún foco hematopoyético extramedular o una infección, ¿verdad? O un cefalohematoma. Acá tenemos el famoso normograma de Kramer, que me ayuda muchísimo a tener una idea de cómo es que si yo tuviera pues un dosaje laboratorial de bilirrubina sérica, cómo es que estaría aproximadamente el valor de la bilirrubina de acuerdo al compromiso corporal del ictericia. Por ejemplo, veo que se le ictericia hasta el ombligo, ¿verdad? Más o menos en la zona 2, ya iniciando la zona 3. Aproximadamente podemos tener valores de bilirrubina de 5 a 12 miligramos por decilitro, ¿cierto? Es así, por ejemplo, que si la bilirrubina se encuentra en las rodillas o está hasta las rodillas, podemos tener aproximadamente de 18 a 16 miligramos por decilitro de bilirrubina, ¿verdad? Una forma de clasificar la ictericia, ¿verdad? O una aproximación clínica de la ictericia es teniendo en cuenta el momento de la aparición de la ictericia, ¿verdad? Si la ictericia, como les mencioné al inicio de la presentación, aparece antes de las 24 horas, pues diremos que se trata de una ictericia patológica, ¿verdad? Mientras más precoz, es más urgente el estudio y el manejo, porque es patológica, ¿verdad? Si aparece antes de las 6 horas, considerar pues una enfermedad hemolítica y compatibilidad de RH, ¿verdad? Los ascensos rápidos también, si progresa de 5 a 8 miligramos por decilitro en 24 horas, considerar etiología patológica, ¿verdad? Entonces, eso es básico para identificar pues una ictericia patológica. Muy aparte que la ictericia patológica va acompañada de otros síntomas, ¿verdad? Entonces, otra de las características para ser considerada ictericia patológica es que la fracción directa sea superior a 2 miligramos por decilitro o mayor, hay que agregar a esta presentación al 20% de la bilirrubina total, ¿verdad? Que dure más de una semana en el recién nacido a término o más de 2 semanas en el prematuro. Entonces, todas estas características están relacionadas a la ictericia patológica.
Mientras que la ictericia fisiológica hay una situación muy frecuente en el neonato término. Generalmente, como les mencioné, está presente en el 60% de estos neonatos. Es monosintomática, acá no hay esplenomegalia, no hay hepatomegalia. Es fugaz, puede desaparecer la primera semana de vida, ¿verdad? Puede ser leve, ¿cierto? Si la bilirrubina es inferior a 12 miligramos por decilitro, se recibe lactancia artificial, o de 15 miligramos por decilitro, se recibe lactancia materna, y es de predominio indirecto, ¿verdad? Otra de las clasificaciones de la ictericia viene a ser la ictericia por lactancia materna y la ictericia por leche materna. Esto es bastante común en nuestro medio, ¿no? Vemos que la ictericia por lactancia materna se caracteriza por ingesta insuficiente de calorías líquidas, o sea, esto es por deprivación calórica, generalmente porque la madre no le da el aporte suficiente de leche materna a su bebé, este bebé se desnutre, pierde peso, ¿verdad? Y es así que el metabolismo de las bilirrubinas pues, se acelera y empieza a generar hiperbilirrubinemia con la consecuente ictericia. Y la ictericia por leche materna aún es una hipótesis, ¿no? No existe ninguna teoría que concluya, pues, y diga si efectivamente la ictericia por leche materna existe o se da por tal o cual motivo. Lo que sí existen hipótesis que esta ictericia por leche materna puede estar asociada a la presencia de la beta-glucuronidasa, ¿verdad? Que puede generar, pues, la presencia de ictericia, ¿no? Antes se hablaba incluso de que el tratamiento para este tipo de ictericia por leche materna era suspender la leche materna, pero hoy no se recomienda, no se realiza, las guías actuales ya no la consideran, ¿verdad? Dentro de las ictericias patológicas, consideramos pues aquellos que se producen antes de las 24 horas, tenemos las ictericias por incompatibilidad ABO o por incompatibilidad de RH. Por incompatibilidad ABO, vemos que se puede presentar, por ejemplo, en el menos del 20% de los embarazos. Se da cuando la madre es O, ¿verdad? Y el recién nacido es AOB. La ictericia suele ser precoz, aparece antes de las 24 horas, puede haber signos de hepatosplenomegalia, palidez, ¿verdad? Hay reticulocitos aumentados. Y bueno, con respecto a la ictericia por incompatibilidad RH, será cuando la madre está RH negativo y el recién nacido es positivo. La clínica acá suele ser más severa que la incompatibilidad de ¿no? Puede haber ictericia, palidez, incluso hidrosfetal, ¿verdad? La ictericia es precoz también, entonces es bastante delicado esta ictericia, por eso es importante reconocer más que todo a la madre en la etapa prenatal a fin de que pueda recibir su inmunoglobulina y la prevención con esto de una insuficiencia RH, ¿verdad? Entonces, en cuanto al manejo de esta ictericia, recuerden que el manejo en nuestro medio lo más común es que sea fototerapia y exsanguinotransfusión, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo mi recién nacido debe recibir fototerapia y exsanguinotransfusión? Eso lo vamos a dar, lo vamos a decidir primero teniendo en cuenta los resultados de los exámenes laboratoriales, ¿verdad? Dentro de los exámenes laboratoriales, dentro de la batería que voy a solicitar, voy a encontrar el grupo RH, el humus directo, la bilirrubina total, ¿verdad? Tanto la total como dentro de ellos la directa, la indirecta. Y también pues en nuestro medio hoy utilizamos comúnmente el famoso Bilchep, que es el dosaje de bilirrubina transcutánea. En las UCI, pues para evitar realizar el dosaje sérico de bilirrubinas totales y fraccionadas, pues nos ayudamos mucho del Bilchep, chicos, que es como un glucómetro, ¿verdad? Que con un pequeño pinchazo nosotros podemos tener una idea de cuánto es el valor de bilirrubina sérica, ¿no? Entonces nos ayuda bastante este famoso Bilchep, ¿ya? Ese es el equipo, ¿verdad? ¿Cómo es que se da el tratamiento? ¿No? El tratamiento es a través de fototerapia, exsanguinotransfusión. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales actúa la fototerapia? Es la fotoisomerización, la oxidación de bilirrubina e intramolecular, y la exsanguinotransfusión, que viene a ser la remoción de bilirrubina intracorpórea, ¿verdad? Hoy en día existen otras terapias como la protoporfirina, por ejemplo, el fenobarbital, el agaristadón, la inmunoglobulina, ¿verdad? Endovenoso, y la albúmina, que también ayuda a mejorar la unión a la bilirrubina, ¿verdad? La fototerapia, chicos, la fototerapia ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Antes presentábamos la luz amarilla, ¿cierto? Ahora ya hemos llegado a utilizar luz azul,
pronto la luz turquesa, ¿verdad? Son luces LED, hemos ido avanzando, ¿verdad? Como les mencionaba. Para que la fototerapia sea efectiva, tiene que cumplir ciertas condiciones. Por eso es que es importante que ustedes les expliquen a sus pacientes que si utilizamos la lamparita, la linternita, el foquito, el fluorescente de la casa para poder dar fototerapia, no va a ser efectivo y vamos a generar daño en la piel del bebé. Entonces, hay que quitar ese mito que todo el mundo dice que colocando el bebé al sol o llevándolo de repente bajo el foquito de la casa, la bilirrubina se va a degradar y se va a ir, como por ejemplo la longitud de onda que tiene que presentar esta luz de fototerapia, ¿verdad? Que más o menos es de 450, ¿verdad? Nanómetros. Además, la distancia entre la lámpara y el bebé debe estar más o menos de 25 a 30 centímetros. Entonces, son bastantes condiciones que hay que cumplir para que esta fototerapia sea efectiva, ¿verdad? Esos son los equipos de fototerapia, hemos ido mejorando, modernizándonos. En cuanto a la fototerapia, recuerden que tienen que los niños llevar unos lentes protectores, tanto para los ojos como también para la zona genital, ¿no? Para evitar el daño. Porque así como tienen muchos beneficios, también tienen efectos adversos, como por ejemplo el síndrome del niño bronceado, ¿verdad? Alteraciones hidroelectrolíticas, producto de la deshidratación y el calor que produce la fototerapia, ¿cierto? Entonces ahí podemos ver unas imágenes de los bebés que se encuentran recibiendo fototerapia. ¿Cómo decido, doctora, si mi recién nacido recibe o no fototerapia, ¿no? Entonces, para eso voy a tener en cuenta el famoso normograma de Buchan. Les voy a explicar ahorita estos hábitos que son bastante interesantes. Ya. Para nosotros aplicar el normograma de Butani, primero hay que tener en cuenta que el normograma de Butani, hoy en día, pues para decidir si el paciente recibe fototerapia o transfusión, tenemos hasta aplicaciones. La tecnología nos ha ayudado tanto que nosotros, pues, tan solo ingresando la fecha de nacimiento, el valor de la bilirrubina, pues ya nos dice si recibe exsanguíneo o foto, ¿no? Esto es de repente para abreviar tiempo y todo eso, pero con fines de formación, académicamente ustedes deberían manejar este normograma de Butani. Para aplicar este normograma de Butani hay que cumplir ciertas condiciones, como la primera, por ejemplo, la edad gestacional, ¿no? El recién nacido tiene que tener más de 35 semanas y tener en cuenta lo siguiente, los factores de riesgo. Para eso hay que conocer cuáles son los factores de riesgo, existen factores de riesgo alto, factores de riesgo intermedio y factores de riesgo bajo, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta la edad gestacional, los factores de riesgo, el valor de la bilirrubina y el tiempo de vida del paciente. Si yo tengo esos 4 datos, yo puedo llevar a mi bebé a este normograma de Butani, por ejemplo, ¿cierto? Con la primera línea, con la línea punteada, ¿verdad? Yo voy a evaluar aquellos recién nacidos que tienen más de 38 semanas de edad gestacional, pero no tienen factores de riesgo. Con la línea discontinua yo voy a evaluar aquellos recién nacidos que tienen más de 38 semanas de edad gestacional, pero tienen factores de riesgo o tienen 35 a 37 semanas, 6 séptimos sin factores de riesgo, ¿verdad? Y con la línea continua, con la primera línea, con la línea inferior, voy a evaluar aquellos recién nacidos, ¿verdad? Que tienen entre 35 a 37 semanas, 6 séptimos, ¿verdad? Con factores de riesgo. Entonces, es así que yo me voy a ir ubicando en la tabla. ¿Cuáles son, doctora, los factores de riesgo alto, por ejemplo? ¿No? Que la madre tenga incompatibilidad sanguínea de grupo, me refiero, o sea RH negativo, ¿verdad? Y lo otro es que de repente otro factor de riesgo mayor es que, por ejemplo, que la mamá haya tenido un hijo previo, ¿no? Un hijo anterior, que haya desarrollado ictericia y que este recién nacido haya recibido fototerapia como tratamiento incluso, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que realizar una buena historia clínica, conocer a nuestro paciente, identificar los factores de riesgo para poder ubicarnos en la línea, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a plantear un ejemplo. Recibimos a un recién nacido, ya le vamos a dar alta a las 48 horas de vida, nació por cesárea, ¿verdad? Este recién nacido tiene 39 semanas de edad gestacional y no tiene ningún factor de riesgo. 39 semanas de edad gestacional y no tiene ningún factor de riesgo. Hoy tiene 48 horas de vida. Me ubico en 48 y me pregunto, ¿cuál es el valor de las bilirrubinas? Y me dicen que el valor de las bilirrubinas es 14. 14
miligramos por decilitro, ¿ya? Me refiero a la bilirrubina total, chicos, ¿ya? 14 miligramos por decilitro, me voy a ubicar acá, ¿cierto? Tiene 48 horas de vida, estamos todos, porque en el examen les puedo poner un ejemplo, ¿verdad? Les pongo una gráfica y ustedes van a decidir si está en el rango de fototerapia o transfusión. Entonces, estamos en el escenario de que tenemos a un recién nacido de 39 semanas de edad gestacional, ¿verdad? Con 48 horas de vida, con 14 de bilirrubina. Díganme, chicos, ¿necesita o no fototerapia este bebé? A ver. ¿Necesita o no fototerapia? No ¿Alguien ha tenido de necesita. la clase? Quiero saber. No, no, No doctor, está por necesita, debajo de doctora. la curva. Andrés Guamán. ¿Está Andrés? Sí, doctora, presente. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches. A ver, ¿qué me comentas tú? ¿Necesita fototerapia o no este bebé? No necesita fototerapia, doctora, porque está por debajo de La la parte curva. más importante. El metabolismo de las bilirrubinas es práctico, ya sabemos la UDP-glucuroniltransferasa, la beta-glucuronidasa, las bilirrubinas, ya sabemos que la hemosigenasa, que la bilirrubina reductasa son las enzimas que ayudan al metabolismo, la albúmina, todo lo que nosotros querramos, ¿no? Pero la parte más importante como médicos es que nosotros sepamos diagnosticar esta bilirrubina y explicarle a la mamá, señora, esta es una ictericia probablemente por lactancia materna, porque su bebé solo está ictérico y ha perdido peso. No está grande el vaso, no está grande el hígado, ¿verdad? Entonces es una ictericia por lactancia materna. Lo que hay que hacer es aumentar el volumen de leche materna, orientar a la madre en las técnicas de lactancia materna y en cómo mejorar su producción de leche materna. Si la ictericia es por incompatibilidad, acá la situación es más seria, ¿verdad? Hay hemólisis. Entonces, yo voy a tener que tomar decisiones oportunamente, ¿verdad? Si a lo mejor estoy con 6, 8 horas de vida y la bilirrubina ya está volando, pues probablemente no necesite ni siquiera una una fototerapia, sino tenemos que actuar oportunamente, porque este bebé probablemente si yo no diagnostico oportunamente y le doy de alta con una ictericia leve, cuando vuelva va a tener una ictericia severa y probablemente ya vuelva con daño encefalopático, probablemente venga con kernípterus convulsionando, con daño irreversible, con BCI, qué sé yo, hasta con muerte cerebral, ¿verdad? Entonces es muy serio esto, es muy serio. Entonces yo lo que voy a hacer, ni bien vea a un niño amarillo, mire señora, yo lo veo amarillo, ¿no? Ya no está solo en la carita, está en el tórax, está en el abdomen, está en la rodilla, voy a solicitar bilirrubinas totales y fraccionadas y probablemente un hematocrito también por allí para ver cómo está el hematocrito, a lo mejor vaya a estar hemolizando y no voy a darme cuenta, ¿no? Ya si la causa veo, por ejemplo, que el niño es de diferente grupo que la madre o la madre es negativo, yo ya puedo asociar de repente el control de reticulocitos, puedo asociar el test de Cook, ya saben, directo al niño, directo a la madre, entonces solo si hay casos de incompatibilidad, ¿verdad? Entonces, esa es la parte más importante de la ictericia. Y cómo yo valoro si este niño va a foto o es transfusión. La repito, normograma de Butani para mayores de 35 semanas, ¿verdad? Vamos a valorar la edad gestacional, los factores de riesgo, el tiempo de vida de mi bebé y los valores de bilirrubina, ¿cierto? Entonces, hemos el escenario de un que tiene muy bien Andrés Guamán, que tiene 48 horas de vida, con la línea punteada, ¿verdad? Y si tuviera 16, no qué sé yo, o 15 probablemente, 15, 16, 17 de bilirrubina, amerita que yo le dé fototerapia. ¿Se entiende, chicos? Esto es importante, ¿ya? Y es fácil, es bonito, y ustedes van a ver que en su internado todos los días van a hacer esto. Pero recuerden que ya en su internado, como van a tener 30 pacientes ictéricos, debo hacer su aplicación. Pero es importante que para mí ustedes aprendan lo que debería hacerse, ¿no? El normograma de Butani. Porque es más exacto, porque es más sensible, porque es más específico, porque tiene en cuenta muchísimos datos que las aplicaciones no la tienen en cuenta, como por ejemplo los factores de riesgo. Acá los considera, las aplicaciones no. ¿Sí, chicos? ¿Se entiende? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Lo mismo para el examinotransfusión, ¿verdad? Entonces, igual, lo mismo, la leyenda es la misma, chicos, pero por ejemplo, me voy a poner en el escenario de un recién nacido que tiene 24 horas de vida, ¿verdad? Vamos a ver que es un prematuro con factores de riesgo, prematuro de 36 semanas para que pueda ser aplicado a Butani, ¿verdad? Vamos a ver que tenga 24 horas
de vida, ¿ya? 24 horas de vida, de 36 semanas, con antecedente de haber tenido un hermanito que recibió fototerapia, ¿verdad? Al nacimiento, con valor de bilirrubina de 14 también. A ver, ¿qué opinan? Vamos a ver a Claudia Stephanie Araujo. Hay dos personas que han dejado la clase. Quiero saber quiénes son. ¿Le corresponde o no fototerapia a Claudia Stephanie Araujo? Doctora, no le corresponde. Perdón, examino-transfusión, discúlpame. ¿Le corresponde o no? ¿Con qué línea evaluaría yo a este recién nacido? Recuerda que es un prematuro. Tienes que ubicarte en la población prematura. Tiene 36 semanas de edad gestacional, hemos dicho, ¿cierto? Si tiene ¿En la 36 tercera? de edad gestacional y hemos dicho que tiene factor de riesgo porque tiene un hermanito que recibió fototerapia. Entonces, ¿con qué línea te vas a ubicar? ¿En la tercera línea? ¿Te refieres a la línea inferior o a la línea superior cuando dices tercera? Inferior. Inferior. ¿Ya? Entonces, tú me has dicho que no amerita examino-transfusión, ¿verdad? Ya, con 24 horas de vida, tiene 14 de bilirrubina. ¿Amerita o no amerita? ¿Se amerita? A ver, mira, date cuenta, hija, está facilito. A ver, Sí, no solo que dije no fototerapia, pero sí se amerita sanguíneo transfusión. ¿tú crees que amerita examino-transfusión? Mira dónde cae. A ver. Ah, no, debajo. No. ¿Sí? Mira, 14 está más o menos acá. Sí, Vamos a orientarnos, yo también soy ciega, ya está allí. sí está 14, debajo. está debajo, ¿verdad? Sí, entonces Probablemente no no. amerita examino-transfusión, pero te aseguro que ese recién nacido va a ir a Sí, fototerapia, ¿no? Si lo llevamos a la curva de fototerapia, va a necesitar fototerapia doble, pero ya también está casi bordeando la examino-transfusión, o sea, hay que ir monitoreando para ver si en algún momento pues no mejora con la fototerapia y a lo mejor amerite que le realicemos el examino-transfusión, porque te das cuenta, está aquí, no le falta nada para llegar ya al límite, ¿verdad? Está allí, entonces hay que ir monitorizando y teniendo mucho cuidado con este bebé. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Eso es bonito y fácil, bien práctico, ¿ya? Es así que cuando nos vean en la visita, puedes pasar visita y decimos, hay que pasarlo a foto, le decimos al interno, al residente, por favor, ahí pasa la fototerapia, o el interno viene y dice, doctora, sí, amerita fototerapia, por tal y tal razón. Es así como ellos deciden si necesita o no la foto, ¿ya? O el examino transfusión. Esto, aquí pues están más o menos, y esto es lo que tenemos en las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones están basadas en las guías NICE. Las guías NICE, ¿en qué se diferencia del nomograma de Bután? Que las guías NICE, chicos, me da una tabla para cada edad gestacional. Recuerden que antes de las 22 semanas son abortos, después de las 22 semanas, a partir de las 23, recién ya se convierten en nuestra población, ¿no? Y estas guías NICE tienen una tabla para cada edad, tienen una tabla para 23 semanas, tienen una tabla para 24, para 25, para 32, para 38, para 40 semanas, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un recién nacido, lo que voy a preguntar es su edad gestacional y me voy a ubicar en la tabla de la edad gestacional que le corresponde. Y, bueno, voy a ingresar su fecha de nacimiento, cuando se le hizo el dosaje de bilirrubinas, ¿verdad? Y solita la aplicación me va a decir, me va a graficar con un punto verde, ¿no? Dónde es que se intersectan las curvas, ¿verdad? Y me va a decir si está por encima de la línea azul, la merita fototerapia, si está por encima de la línea roja, el examino transfusión. Y es bien práctico, ¿ya? Para que tengan en cuenta que está hecho en base a las NICE, son bastante importantes eso, ¿no? Entonces, básicamente eso, chicos, otro de los temas que nos debían tratar dentro de esos sílabos es, pues, el famoso kernicterus, ¿verdad? El famoso kernicterus o la encefalopatía hiperbilirubinémica. Se entendió lo del examino y fototerapia, ¿no? Porque eso es lo más importante del tema, ¿no? ¿Ya?
La encefalopatía bilirrubinémica, chicos, o toxicidad aguda, y el kernícteres, o llamada toxicidad crónica, se usan actualmente en forma intercambiable, ¿verdad? Y se deben al depósito de bilirrubina no conjugada en el cerebro, específicamente en los ganglios basales, chicos, es que se produce este acúmulo de bilirrubina, ¿verdad? Entonces, cuando la cantidad de bilirrubina libre no conjugada sobrepasa la capacidad de unión de la bilirrubina, cruza la barrera hematoencefálica, ¿verdad? Y cuando esta pues está dañada, los complejos de bilirrubina unidos a la albúmina también pasan libremente al cerebro, ¿verdad? Esto es la parte teórica de la bilirrubinemia, encefalopatía bilirrubinémica, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores que van a contribuir al pierníquel? De repente, una confianza exagerada en la evaluación visual, ¿no? A veces nosotros decimos, no, no es histérico, no, está histérico bien poquito, no, ya va a la casa y ya, ¿no? A veces nos confiamos y la ictericia pues puede progresar notablemente en pocas horas, ¿verdad? De repente no orientamos a las madres en técnicas de lactancia materna, ¿verdad? Hay una incorrecta alimentación de los bebés. Falta de seguimiento y evaluación apropiada. Recuerden que los recién nacidos se controlan a los 7 días, a los 14 y a los 21, y luego cada mes hasta el primer año. Si nosotros no citamos a los recién nacidos a los 7º día, puede ser que las ictericias persistentes se nos puedan pasar. Llamamos ictericia persistente, aquella que dura más de 2 semanas, ¿verdad? El manejo de la ictericia neonatal todavía como rutina de repente, ¿no? Cuando hablamos de los manejos domiciliarios, que les hablaba hace un momento, ¿no? Respetar la importancia de la ictericia presente en las primeras 24 horas, recuerden de la ictericia patológica, descartar causas hemolíticas, ¿verdad? No diagnosticar las causas de hiperbilirubinemia, no aplicar estrategias preventivas, ¿verdad? No ofrecer tratamiento agresivo para evitar hiperbilirubinemia severa, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas hiperbilirubinémicas o carníceros? La encefalopatía bilirrubinémica aguda, ¿no? Se divide en 3 fases, una fase temprana, intermedia y tardía. La fase temprana se caracteriza por letargia, ¿verdad? Hipotonía y succión débil. La intermedia por irritabilidad, ligero estupor e hipertonía, y la tardía por llanto débil, no succión o cristófono, ¿verdad? La crónica, puede haber parálisis atetoide cerebral, pérdida de la audición, displasia del esmalte dentario, parálisis de la mirada y grado variable de retardo mental, ¿no? PCI, las convulsiones son bastante comunes en este tipo de pacientes con encefalopatía hiperbilirubinémica crónica, ¿no? Básicamente eso, chicos, es la parte más importante de la hiperbilirubinemia, ¿verdad? La ictericia neonatal, el kernícteros, ¿cierto? Y la patología hemolítica del recién nacido, ¿no? Recuerden las inmunizaciones APH y la incompatibilidad ABO. Esto es el resumen para que ustedes puedan brindar su examen, chicos. ¿Tienen alguna consulta